La presidenta de Movilidad de Coparmex Ciudad de México, ella es Maite Ramos. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Héctor, un gusto estar aquí como cada martes, desde hace cada casi 2 años. martes, no cuando se estrenan cosas, ¿verdad? Exactamente. No. Muy bien. Oye, Maite, ¿qué nos platicas hoy? Pues hoy me pusiste un reto complicado, porque para los que no lo saben me dice, Héctor, ¿y si hablamos de los 3 más importantes o mejores modos de transporte o sistemas de transporte? La pregunta es un poco ambiciosa y tiene cierto truco, me voy a explicar. El mejor modo de transporte o el mejor sistema, pues es el que sirve o funciona de entrada para lo que fue diseñado, ¿no? Que satisface las necesidades para lo que fue diseñado y si las puede prever mejor. Y se vuelve un poco complicado el poder comparar autobuses con un metro, con un tren de cercanías o con un tren suburbano o con un tranvía o con una serie de modos distintos, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de investigar y traer para poder compartir con todos ustedes 3, digamos, proyectos importantes de transporte que creo yo que son emblemáticos en el mundo. Sí. El primero es el tranvía de Zaragoza. Y voy a decir por qué. El tranvía de Zaragoza fue de los primeros tranvías, además de todo de ser innovador, porque no lleva de Zaragoza en España. En España. Sí, no porque no tiene, no de Avenida Zaragoza. Ojalá lo podamos tener en Avenida Zaragoza, pero no, todavía no. No tiene catenaria, estos cables donde se va transmitiendo la energía, sino que tiene unas barras y cuando llega el tranvía a la estación, en 20 segundos recarga la energía para poder seguir avanzando. ¿Es este que estamos viendo? Es este mero que estamos viendo. Es este mero que estamos viendo. Y la verdad es que es un tranvía que ha funcionado muy bien. Del 2011 para acá que se inauguró, ha ganado todos los premios habidos y por haber. No me digas. Desde el mejor transporte del mundo, sí. Ha ganado también los premios de la UITP, de Light Rail Systems, de absolutamente todo lo que puede ganar, el mejor proyecto de integración urbana, también ganó el Premio Europeo de la Movilidad, es decir, ha sido un tranvía muy galardonado por varias cosas. Primero, porque ha conseguido unir el centro de la ciudad con las partes más de afuera de la ciudad, sí, en etapas. Ya. Cruza el río. Se me apura, ¿sí? Parece un metrobús, pero no. No, pero es un tranvía, tiene una capacidad de mover muchos más pasajeros. Estamos hablando de que en 4 años ha movido a más de 70 millones de personas, 75 millones, de hecho, para ser exacto. Sí. Para la densidad, estamos hablando de una ciudad mucho más pequeña, sí, ¿no? Claro. No la podemos comparar con la Ciudad de México. Imagínense un sistema de este tipo, lo que podría mover en una ciudad como la nuestra o en ciudades similares en el resto del país, ¿no? Bien. Ha ido por etapas, primero hicieron una etapa, ya va la segunda y sin duda creo que es uno de los sistemas que si hoy queremos hablar de un sistema en particular, este es una referencia. Tiene el sistema de prepago, tiene seguridad, tiene información al usuario, obviamente todos estos elementos que hemos platicado de cómo contribuyen a tener un mejor sistema. Muy bien, ¿no? Me gusta mucho. El segundo, y aquí nos vamos a algo un poquito más macro, ¿no? Este es un proyecto individual. ¿Qué pasa cuando nos dicen, es que el tema del transporte en la política no deja? Bueno, pues resulta que tenemos casos emblemáticos y no vamos a hablar de los de siempre, de Enrique Peñalosa en Bogotá. No. Vamos a un país más complicado que hace 50 años estaba destruido por la guerra. Seúl, en Corea. Sí. Tenemos a el señor Lee Myung-bak, que después de trabajar 27 años en la iniciativa privada, decide irse al Partido Liberal Democrático y empezar en la política. Es asambleísta, después lo eligen para ser el alcalde de Seúl. Y en 5 años el señor dijo, los primeros 2 vamos a planear y los otros a ejecutar. Y diseña todo el sistema de transportes de Seúl, en donde si vamos a revisar los números va a resultar que en números estamos más o menos parecidos, ¿eh? Ellos tienen 10 líneas de metro, tienen más o menos lo agarraron con 9,000 autobuses, hoy son 12,000 autobuses, pero hizo toda una reorganización completa teniendo como columna el metro y reordenando absolutamente todo. ¿Qué reordenó? Las líneas de los autobuses, los trenes, los autobuses y trenes de cercanías, y entonces hace una asociación medio pública-privada, sí, porque Seúl estaba pues un poco como con lo que nos pasó a nosotros cuando se entra la crisis de Ruta 100, nada más que nosotros, ¿qué creen?
en lugar de hacer un gran proyecto de un sistema integrado de transporte, decidimos pues mejor meter los microbuses. Sí, claro, gran error. Entonces, ellos en menos tiempo, porque esta crisis fue en el 93, Sí. en 5 años renovaron, hicieron CETRAMS, ampliaron las calles para dar el espacio al transporte público y se metió también el prepago con la tarjeta, con la misma tarjeta con la que puedes pagar todo. Y volvemos a un punto en donde decimos, bueno, sí se pusieron de acuerdo el público con el privado, se hizo un reordenamiento de rutas, cuestión política que luego cuesta trabajo, Sí. se decidió en qué se iba a priorizar la inversión, se hizo infraestructura para el transporte público con centros de transferencia, con inversión en más y mejores autobuses, tomando en cuenta, ojo, flota eficiente y de mejor combustibles o energía, ¿no? Bien. Bueno, y esto nos lleva entonces a ver cómo cuando tú estableces cierto orden, porque generalmente las fugas, pues está en donde están las fugas en todo, no nada más en el transporte, en los dineros, en los recursos. Claro, claro. En el momento en el que Seúl mete su tarjeta, digamos, de transporte, de prepago, empieza a tener un mayor control también de esto. Y esto nos lleva al tercer ejemplo. Al tercero. Al tercer ejemplo. Muy bien. El tercer ejemplo es una tarjeta que se llama Off-Chip Card. Es la tarjeta nacional de Holanda, de los Países Bajos. Bien. ¿Qué es lo que hicieron en Holanda? Pues también en Holanda empezaron, antes de los 2000, a hacer su plan de transporte, su plan de desarrollo, y decidieron que a pesar de ser pues, un país que a lo mejor tiene la población incluso menos que lo que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México, porque allá son 16 millones de personas en todo el país, pero con 5 millones de transacciones diarias, van a poner de acuerdo a todos los operadores de transporte, y te hablo, pero ferrocarriles, pero el transporte urbano de Ámsterdam, de Rotterdam, de todo el resto, de las ciudades o de los suburbios incluso, de todos los Países Bajos. Y entonces crean una tarjeta con la cual tú puedes pagar absolutamente todo el transporte de la ciudad. Si te subes al tren, si te subes al ferry, pero si te subes al metro, si te subes al autobús, a lo que te subas, con la misma, y hace una diferenciación y muy facilita el cobro en el tema de distancia. Sí. ¿No? Tienes tarifa Entiendo. diferenciada. Tienes también un sistema muy fácil de control de todo el equipamiento. Te controla las máquinas de acceso, te controla todo el equipamiento de los torniquetes, sabes dónde sube Claro. la gente, dónde baja. Claro. El mismo sistema de información al usuario. Obviamente tienes una capacidad de reacción y sobre todo algo que no tenemos en la Ciudad de México, porque en México decimos nosotros que tenemos una tarjeta ciudad. Sí. Bueno, esa tarjeta ciudad todavía está un poco en pañales. Pero cuando un gobierno decide que va a apostar por una verdadera cámara de compensación que al usuario le va a garantizar dónde está su dinero y que además podrá tener descuentos o tarifas diferenciadas, porque lo puedes poner y lo puedes programar en este tipo de tarjetas, pero también al operador que sus recursos van a estar ahí garantizados y que van a ser, en inglés se llama un clearing house, que es como una cámara de compensación en tiempo real, tipo un banco, pero en el transporte. Entonces genera una certeza y una certidumbre jurídica para la inversión y obviamente para el desarrollo de un sistema de transporte, en este caso, no en una ciudad, sino en todo un país. Bien. Bueno, pues ahí están los 3 ejemplos que Maite nos ha puesto sobre la mesa y aquí los hemos visto con toda claridad en nuestra pantalla, y precisamente la intención de esta tarea, de este reto, Maite, era que los conozcamos, que los recordemos y también que tomamos como referencia de lo que sí se puede hacer, Claro. ¿verdad? Cuando hay voluntad, cuando hay dirección de recursos, cuando la política pues va de la mano, como tú nos lo pusiste en uno de los ejemplos, y no está peleada precisamente con el desarrollo y la movilidad. Te doy un dato nada más para cerrar. El alcalde de Seúl, con base en su política de transporte, fue electo después, en el 2008, presidente de Corea. Claro, por supuesto, porque hizo cosas Claro, como estas. exactamente. Hizo cosas como Ahora, estas. si revisamos los puntos, ¿no? El centro de control que tienen, que se llama TOPIS, la parte de información al usuario, son las cosas que hemos estado platicando aquí, Héctor, Así de qué es. necesitamos hacer para realmente tener un sistema integrado de transporte en la Ciudad de México o en el resto del país, que además ya está plasmado, por lo menos en la letra, en las distintas leyes de movilidad que se empiezan a aprobar en los estados. Hoy el reto es nuevamente, Claro. obras son amores, Así no es, buenas razones. echarlo a andar. Muy bien.
Maite, ¿dónde se te consigue? ¿Dónde se te consigue con más información? ¿Dónde se te consulta? Muchas gracias. En el Twitter estamos @Maite Ramos G, @C de Movilidad, @Coparmex CDMX y obviamente en la página y en el Facebook. Ahí nos vemos. Prueba superada. Prueba superada. Gracias, Maite. Gracias. Hasta la